Bueno, pues yo soy Rosa, soy licenciada en Derecho. Voy a impartiros este taller sobre derechos y deberes de los ciudadanos. Y yo me dedico en nuestro centro de estudio, en Pleni Estudio, a impartir oposiciones, tanto del SAS en diversas categorías, como puede ser celador, auxiliar administrativo. También imparto oposiciones para diputación y también para auxiliar administrativo y para auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Vamos a empezar con el taller que hemos propuesto para vosotras y para todos los que se quisieran apuntar, que trata de los derechos y deberes de los ciudadanos. Yo he hecho un PowerPoint, ¿vale?, para poder explicar con más facilidad y para las que no conozcan muy bien la Constitución todavía, para que podáis ir haciendo un seguimiento de lo que vamos explicando, ¿vale? Esto va a ser un recorrido por todos los derechos y sobre todo veremos también cómo se nos garantizan esos derechos a los españoles y a las personas que formamos parte de la Constitución. Lo primero sería ver qué es la Constitución, ¿vale? ¿Qué es una Constitución? El objetivo, como os comento, es conocer cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos, identificar cómo se protegen esos derechos en función del artículo 53 de la Constitución, que dependiendo de la trascendencia y de la importancia que se le dé en la Constitución a esos derechos, tendrán un nivel de protección mayor o un nivel de protección menor, ¿vale? Primero veremos qué es la Constitución, veremos cuál es la estructura del título primero, que es donde aparecen los derechos y deberes. Los clasificaremos para ver la trascendencia que tienen cada uno a la hora de su puesta en práctica. Y por último, veremos cómo se nos garantizan esos derechos según el artículo 53 de la Constitución y cómo podemos hacerlos valer. ¿Qué es la Constitución? Lo primero, la Constitución es la ley fundamental de un Estado, es decir, la norma más importante, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y en las constituciones, en cualquiera de las constituciones, se definen cosas muy importantes como pueden ser el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos que viven en ese Estado, cuáles son los poderes y las instituciones de la organización política de ese Estado, y normalmente indican cómo se organiza ese Estado territorialmente. Al ser la norma fundamental de nuestro ordenamiento y es ser la más importante, los ciudadanos están sometidos al cumplimiento de esa norma, pero no solo los ciudadanos, sino también los poderes públicos y también los jueces y magistrados que forman parte del Poder Judicial. Es decir, en nuestro Estado, todos nos tenemos que someter a la norma superior, que es la Constitución. No solamente los ciudadanos, como os digo, sino también los poderes públicos y los jueces y magistrados. La Constitución es la norma suprema que todos tenemos que cumplir, pero también es la base de otras normas que forman el ordenamiento jurídico. Ella misma indica en muchos de sus artículos que se tiene que dictar una ley que desarrolle lo que ella dice en su articulado. Por tanto, no es solo norma de cumplimiento, sino que además invita a que se formen otras normas y se elaboren otras normas que son de cumplimiento obligatorio por parte de los ciudadanos. ¿Cómo se estructura el título primero? Porque como norma tiene muchos títulos. Nosotros, como nos vamos a dedicar al título de los derechos y deberes fundamentales,
vamos a ver cómo se estructura el título donde aparecen esos derechos y deberes fundamentales del ciudadano. Esos derechos son los artículos 10 a 55 de la Constitución. El título primero está formado por 5 capítulos. El capítulo primero, que es el de los derechos y deberes, el de los españoles y los extranjeros, perdón. El capítulo segundo, que es el de los derechos y libertades, que a su vez está formado por 2 secciones, que son la sección primera, de los derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, que es de los derechos y deberes del ciudadano. El capítulo tercero se llama de los principios rectores de la política social y económica. En el capítulo segundo y en el capítulo tercero están el grueso de todos los derechos y deberes fundamentales que tenemos los ciudadanos. En el capítulo cuarto se nos habla de las garantías, cómo se garantizan esas libertades y derechos fundamentales que se nos conceden por parte de la Constitución. Y por último, el capítulo quinto, que nos habla de cuándo se pueden suspender esos derechos y libertades y nos indicará si se pueden suspender todos o solamente algunos de ellos. El capítulo primero de los españoles y extranjeros lo que hace es indicarnos quiénes se consideran españoles, que no son ni más ni menos las personas nacionalizadas en España, y el capítulo segundo y siguientes hasta el capítulo cuarto, que es realmente los que nosotros vamos a ver en este webinar. En la Constitución, los derechos y deberes los clasificamos en 3 grandes bloques. En 3 grandes bloques de derechos y libertades, y se hacen esos 3 bloques porque dependiendo del derecho y libertad del que se trate, o de cada bloque, se protegerán de una manera o de otra. Cuanto a más trascendencia con respecto al individuo tenga esos derechos, tendrán más garantías. Cuanto la trascendencia sea más limitada, la garantía no es que no se garanticen, sino que hay un nivel de garantía más pequeño. Por supuesto, todos están garantizados, ¿vale? Pero, ya os digo, será un nivel de protección mayor cuanto más trascendencia tenga el derecho y un nivel de garantía más pequeño cuando el derecho tenga una trascendencia más pequeña. Por eso veis que hay 3 bloques. Los 3 bloques se llaman, el primer bloque, derechos fundamentales y libertades públicas, que son los que tienen un nivel de protección más alto. El segundo bloque serían los derechos y deberes de los ciudadanos, que tienen un nivel de garantía por parte de los poderes públicos un poco más reducido que el primero, pero muy parecido, y un tercer bloque que serían los principios rectores de la política social y económica, que tienen un nivel de protección menor, ¿vale? Vamos a ir viendo los distintos derechos que conforman los distintos bloques y vamos a ver cómo se garantizan o cómo podemos hacer valer los ciudadanos esos derechos en el caso de que sintiéramos que se nos han vulnerado, ¿vale? Perdona un momentito, Rosa. ¿En la pantalla tiene que salir algo? ¿Algún resumen o algo? No, ¿no? No ha puesto nada, ¿no? Bueno, estamos viendo un PowerPoint que entiendo que los estaréis viendo todos. Es que yo no lo veo, por eso, y como está diciendo, eso a mí no me sale. Tienes que deslizar la pantalla hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ahora sí. ¿Vale? Digo, vale. Ahora sí, perfecto. Vamos a ver, si os parece bien, el primer bloque de derechos. Como son muchos, vamos a dar una breve pincelada de cada uno, vamos a ver en qué consisten y vamos a ver el grado de garantía, una vez que ya los hayamos visto todos, que tiene cada uno de los bloques, ¿vale? El primer bloque, que se llama derechos fundamentales y deberes públicos,
son los siguientes derechos, que los vamos a poner ahora en la pantalla para que los podáis ver. Este bloque está formado por el artículo 14 y una parte del artículo 30, y después desde el artículo 15 hasta el artículo 29 incluidos. El artículo 14 es el artículo que se dedica a la igualdad, al principio de igualdad ante la ley. Es el derecho a la igualdad de todas las personas. Nos dice que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por ninguna razón. Cuando hablamos de discriminación o de igualdad, quiero que tengáis claro lo siguiente. La igualdad no se trata de ser igual en todas las personas iguales en todas las situaciones. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a mí en cualquier situación me trataran igual que a otra persona en cualquier situación, con muchísima probabilidad nos estarían tratando de forma desigual. Cuando yo me siento que me están tratando de forma desigual es cuando entre, por ejemplo, dos personas en una situación idéntica, a uno se le trata de una manera y a otro se le trata de otra. Consiste en que si las situaciones son diferentes, también nos tienen que tratar de manera diferente. Por tanto, la igualdad siempre es igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Esa igualdad y esa no discriminación puede ser por cualquier razón. En el otro de los artículos que aparecen en este bloque sería el derecho a la objeción de conciencia que se reconoce en el artículo 30. El artículo 30 recoge distintos derechos y distintas obligaciones, pero el artículo 30 en este bloque, el derecho que vamos a incluir en este primer bloque, que es el de máxima garantía, es el derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia tenía mucho sentido hace unos años cuando el servicio militar era obligatorio, porque quien no quería portar armas podía acogerse a este derecho y cambiar esas armas por una sustitución haciendo un servicio a la comunidad, ¿no? Muchos eran pues voluntarios en Cruz Roja, había distintos servicios a los que se podían acoger. El artículo 15 es el artículo que trata del derecho a la vida y a la integridad física y moral. El derecho a la vida, quiero que sepáis que en este artículo se trata y va dirigido a las personas que ya han nacido. En este artículo no se incluye al no nacido, al que llamamos en derecho el nasciturus, el que va a nacer. Eso no quiere decir que la persona, o sea, el feto, el nasciturus, quien va a nacer, no esté protegido por nuestro ordenamiento. Está protegido por muchas normas, pero el derecho a la vida se decanta por la persona que ya ha nacido, ¿vale? En este artículo pues nos habla de que no se puede torturar a nadie, no podemos estar sometidos a tratos inhumanos y la gran importancia es la abolición de la pena de muerte. Aunque es verdad que se permite en la Constitución en tiempos de guerra, dependiendo de lo que dispongan las leyes penales militares, os indico que a día de hoy la ley penal militar también abole la pena de muerte en tiempos de guerra. Es decir, a día de hoy en España la pena de muerte no existe. El artículo 16 es el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Tened en cuenta que esa libertad, ¿vale? Es la que tenemos todos los individuos a pensar
como queramos, a tener la religión que queramos, y es muy importante que tengamos en cuenta que el Estado es aconfesional. El Estado no está sometido a ningún rito religioso concreto, ¿vale? Tenemos que entender que no, el Estado es completamente aconfesional, aunque normalmente los ciudadanos pues tienen sus creencias religiosas a las que apoyan y con las que colaboran, pero el Estado no procesa ninguna religión. El artículo 17 habla del derecho a la libertad y a la seguridad. En general, este artículo no está hablando de la libertad de circulación del individuo, está hablando de la libertad, es decir, que no puede ser retenido por un tiempo que no sea mínimo para esclarecer hechos que pueden resultar delictivos, pero no habla de la libertad de circulación, ¿no? Que esa viene un poquito más adelante en el artículo 19. El artículo 18 es el artículo que se dedica al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, hoy en día, bueno, incluso el derecho al honor, ha tomado un protagonismo importante porque con las redes sociales se están volviendo a poner en valor. En este artículo se basa la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Daros cuenta que a día de hoy, donde el uso de la informática ha traspasado fronteras, pues nuestros datos, nuestra intimidad se han puesto en alza. Y por eso debe de existir esa ley de protección de datos que permita la privacidad de todas las personas. El artículo 19 sí es el derecho a la libertad de circulación. Es decir, nosotros los españoles podemos vivir donde queramos y podemos circular por el territorio nacional sin ninguna matización. Evidentemente, la situación en la que estamos ahora es una situación también extraordinaria y se puede restringir, ¿vale?, en el estado de alarma, pero en ningún caso se nos puede quitar. El derecho del artículo 20 es el de la libertad de expresión. Todos podemos expresarnos libremente en cualquier aspecto de nuestra vida, con la única limitación que traspasar o vulnerar el derecho de otro. La libertad de expresión, hay una línea muy fina que se puede traspasar con facilidad. ¿El límite dónde está? Pues el derecho de otro. Eso, quien lo decide normalmente, si hemos traspasado o no hemos traspasado esa línea, en general son los tribunales quienes deben de decidir si la hemos traspasado o no. Pero lógicamente nosotros podemos expresarnos y difundir nuestras ideas libremente. Como os comento, pues el límite está en el respeto de los derechos de otros ciudadanos o en cualquiera de los derechos de este título. El derecho a la reunión, pues es el derecho del artículo 21. Cualquier reunión, lógicamente, que sea pacífica, donde no haya armas, y en el caso de que se realice esa reunión o se realicen manifestaciones en lugares públicos, no tenemos que pedir permiso para hacerlas, sino simplemente comunicar previamente a la autoridad que vamos a hacer una manifestación para que lo conozcan. Pero no nos podrán desautorizar a hacerlas, solamente nos podrán prohibir o suspender o impedir esa manifestación en tránsito público cuando haya una razón importante, fundada,
en la alteración del orden público, ¿no? Y donde se puedan poner en peligro pues, los bienes o las personas que transiten por las calles. El artículo 22 es el derecho a la asociación. Hoy en día nos podemos asociar libremente, siempre que esas asociaciones no tengan una finalidad oscura o sean ilegales. Hoy en día asociaciones hay de todo tipo, ¿vale? Y todas se pueden, nos podemos asociar de forma libre y podemos crearlas de forma libre. Es decir, en ningún caso se podrán disolver o suspender estas asociaciones si no hay una resolución judicial que motive esa disolución o esa suspensión de actividades de una asociación. Normalmente es porque tengan algún medio o algún fin ilegal. El artículo 23 es el artículo del derecho de participación política. Todos podemos participar en la política de forma activa y de forma directa, presentándonos a unas elecciones, que para eso necesitamos pertenecer primero a un partido político, o podemos hacerlo de forma indirecta, pues votando, ¿no? Ejerciendo nuestro derecho al voto. De cualquiera de las maneras estamos participando en la política de nuestro país, bien eligiendo a nuestros representantes o bien siendo elegidos para representar al resto de los ciudadanos. El derecho a la tutela judicial efectiva, que viene en el artículo 24, es el derecho a que podamos ir a un juez en cualquier momento cuando sintamos que se nos ha vulnerado un derecho o cuando alguna situación que estamos viviendo entendemos que va en contra de alguna ley. Los jueces están para eso. ¿Cómo se llama eso? Perdón, derecho ¿cómo se llama? a la tutela judicial efectiva. Vale. Todos podemos ir a los jueces y tribunales para defender nuestros derechos o nuestros intereses legítimos y siempre nos tenemos que sentir que nos están defendiendo, ¿no? Que nos han abandonado. Eso es lo que se llama entender que estamos indefensos ante la ley. Otra cosa es que realmente lo que nosotros presentemos ante un tribunal en nuestra denuncia, pues realmente no haya ningún indicio ni de falta, ni de delito o de ilegalidad, y entonces pues nos dirán que eso no es esa la vía para solucionar ese problema que tenemos, ¿vale? El artículo 27 es el derecho a la educación. El derecho a la educación lo tenemos todos y además la educación en España es gratuita y además, bueno, gratuita en todos los niveles hasta los 16 años, ¿vale? Desde los 6 añitos hasta los 16. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y los poderes públicos tienen que garantizarnos ese derecho a la educación que todos tenemos mediante una programación general de la enseñanza, indicando cuáles son las normas por las que se tiene que regir la enseñanza y con la participación de todos los sectores. Se crean centros docentes y además intervendrán en ese proceso tanto los centros como los padres, los profesores, incluso los niños. Los profesores, los padres y los alumnos siempre dentro de, bueno, pues de lo que digan las leyes, ¿vale? Los poderes públicos ayudarán incluso a los centros que reúnan los requisitos para que se pueda, para que este derecho a la educación sea efectivo. La universidad, sin embargo, es autónoma, es decir, no forma parte de esta ley de la enseñanza. Las universidades son todas autónomas, ¿vale? Y se les reconoce esa autonomía en la Constitución.
El artículo 28 es el derecho a la sindicación y a la huelga. Los trabajadores pueden sindicarse libremente en el sindicato que quieran, podemos crear sindicatos siempre que se haga de forma democrática y dentro de la ley, y a los trabajadores se les reconoce el derecho a la huelga, siempre y cuando se pueda asegurar y se pueda garantizar que los servicios mínimos, los esenciales de la comunidad, se mantengan, ¿vale? La libertad sindical no solamente es afiliarse a un sindicato, sino también fundar sindicatos, crear confederaciones y organizaciones sindicales internacionales o afiliarme al que yo quiera. Por supuesto, como es un derecho, no se nos puede obligar a sindicarnos. Se sindicará quien quiere, quien no quiera, pues no pertenecerá a ningún sindicato. Por último, en este bloque está el derecho de petición. Todos sabemos lo que es, hemos visto en las redes sociales, únete a la petición, ¿no? Unas peticiones colectivas, pero también se pueden hacer peticiones individuales. Las peticiones siempre tienen que hacerse por escrito. Nunca se pueden hacer de forma oral. Y tendrán una forma y unos efectos que la ley indicará. ¿Este qué artículo es? 29. ¿El 30? El artículo 29. Tanto el derecho a sindicarse libremente como el derecho de petición, tenéis que tener en cuenta que cuando se trata de personas que pertenezcan a las fuerzas o institutos armados y también a los cuerpos que están sometidos a disciplina militar, pueden tenerlo restringido porque, por ejemplo, en el tema en el derecho de la petición, por ejemplo, los miembros de las fuerzas o institutos armados o los cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercer ese derecho individualmente, no colectivamente. Entonces tienen algunas restricciones, pero no quiere decir que no los puedan tener, ¿vale? Este sería el primer bloque de derechos. Este bloque de derechos es muy importante porque son los derechos más importantes, los que tienen más trascendencia para el individuo. Entonces, son los que tienen mayor protección, ¿vale? La protección la veremos cuando terminemos de ver los distintos bloques de derechos, ¿vale? El segundo bloque es el de los derechos y deberes de los ciudadanos. Es un bloque importante, pero el grado de garantía, cómo se nos puede garantizar por los poderes públicos, es un grado un poco menor que el primer bloque, pero no excesivamente, no es el que menor garantía tiene, sino que es el tercer bloque. Ya veremos que todos tienen garantía y todos se nos tienen que garantizar obligatoriamente. Ya veremos y diferenciaremos cómo se garantizan unos y otros. Este segundo bloque va desde el artículo 30 hasta el artículo 38. Serían el derecho, y la mayoría son derechos-deberes, es decir, no solo son derechos para los ciudadanos, sino que también conllevan un deber para el ciudadano. Los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y vienen reflejadas en estos artículos del segundo bloque de derechos. El artículo 30 es el derecho y deber de defender a España. Coincide con la sección segunda del título primero.
El derecho y deber, como ya veis, es derecho y deber. Tenemos el derecho de defender a nuestro país, pero también tenemos el deber de hacerlo. Hasta hace unos años, yo lo he conocido, pero posiblemente no todas las que estáis ahora mismo conectadas con nosotros habéis conocido el servicio militar obligatorio. No lo sé, pero hasta hace unos años yo era, joven, todavía me considero joven, no sé cómo llamarlo, pero bueno, en mi adolescencia, juventud, todos los chicos tenían que hacer obligatoriamente el servicio militar. Hoy en día la normativa cambió y el servicio militar pues ha dejado de ser obligatorio y se ha profesionalizado. Ya no se tiene que hacer obligatoriamente, sino que el que quiere incorporarse a la organización militar del Estado puede hacerlo de forma voluntaria. El que en este artículo se recoge también el derecho a la objeción de conciencia. Pero el derecho a la objeción de conciencia, como es algo íntimamente relacionado con la persona y es mucho más importante, digamos, porque depende de uno mismo y de su conciencia, pues se ha decidido pues que esté en el ámbito de protección mayor, ¿vale? Pero el resto del artículo, es decir, las obligaciones militares y la prestación, la exención del servicio militar como derecho y también, os digo, como deber, aparecen en este artículo. De hecho, fijaros si es importante, porque además en este artículo habla también de un servicio civil en el caso de que la sociedad lo necesitara, pues por un grave riesgo, por una catástrofe que ocurra. De momento, yo no lo he conocido, pero no quiere decir, a la vista está de todo lo que vemos en nuestra sociedad ahora mismo, que no pueda ocurrir. El artículo 31 habla del deber de contribuir a los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de las personas. Es decir, el pago de los impuestos, el IRPF, dependerá de la capacidad de cada uno económica, pues unos pagarán más, otros pagarán menos, y habrá un sistema tributario que permita reconocer en qué casos unos deben contribuir de una forma o contribuir de otra. Sin esa contribución a los gastos públicos está claro que no podríamos tener servicios públicos, porque los servicios públicos se nutren de esa contribución. El derecho al matrimonio viene en el artículo 32. Podemos casarnos siempre siguiendo, para que sea legal y válido dentro de nuestro país, las normas del Código Civil. El derecho a la fundación, del artículo 34. Todo el mundo sabe lo que es una fundación. Hoy en día existen fundaciones dirigidas a cubrir intereses generales o sin ánimo de lucro. El derecho a la propiedad privada y a la herencia, que viene en el artículo 33. No hace falta explicar qué es la propiedad privada. Cuidado, que existe lo que se llama, y que viene reconocido también o indicado en este artículo, que por causas de utilidad pública o de interés general, mediante una indemnización, lo que es privado puede pasar a manos públicas, ¿vale? Es lo que sabemos todos o conocemos todos como expropiación forzosa. El derecho y deber de trabajar para mantener al país, ¿no? Y para mantenernos a nosotros mismos.
El derecho de negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo. Todos tenemos en nuestro Estatuto de Trabajadores las normas básicas del trabajador, pero los sindicatos y organizaciones sindicales y empresariales pueden unirse para hacer convenios que mejoren en algunos aspectos ese estatuto básico. Y por último, el derecho a la libertad de empresa. Hoy en día, al vivir en una sociedad libre, podemos crear las empresas que queramos, siempre cumpliendo, lógicamente, los requisitos legales. ¿Vale? Derecho y el deber de trabajar, ¿qué artículo es? Artículo 35 de la Constitución. Por último, ¿Y el de la libertad de empresa? El de la libertad de empresa es el artículo 38. Vale. El tercer bloque serían los principios rectores de la política social y económica. Son los que, aun teniendo que ser garantizados por los poderes públicos, tienen un menor nivel de garantía, ¿vale? Y estos serían los que forman el capítulo tercero del título primero, que son la protección de la familia, tanto a nivel social como económica como jurídica, la protección de los hijos, que son todos iguales ante la ley, independientemente de que sean naturales, de que estén o no reconocidos, o de que sean adoptivos, ¿vale? En la protección de las madres, aunque no estén casadas, y el deber de asistir a los hijos por los padres en el caso de que sean menores de edad o mayores de edad, pero necesiten esa atención y en los casos en que la ley lo indique. Artículo 40. Obligación de promover el progreso económico y social, así como el pleno empleo. Este va dirigido realmente a los poderes públicos, ¿no? Que son los que tienen que promover las condiciones para que exista ese progreso social y económico, y tienen que dirigir sus políticas a conseguir el pleno empleo. Como comprenderéis, esto no es tan sencillo, depende mucho de la economía y no siempre, como digo, estamos en esa situación óptima, pero las políticas que se realizan en nuestro país por los poderes públicos de cada momento siempre tienen que ir dirigidas a que el empleo, bueno, que la mayoría de los españoles trabajen y que estén en una situación lo más óptimas posibles. El artículo 42 es el de la protección de los emigrantes. El Estado velará por esas personas que en su momento tuvieron que salir de España y por la situación social y económica, y velarán e intentarán que puedan retornar a España en una situación pues con la mejor asistencia y en una situación lo más plena posible. Tenemos el artículo 41, que es el que habla del régimen de la seguridad social, y el artículo 43, que habla de la protección de la salud. Antes de la Constitución, ambos derechos estaban unidos en uno. El derecho a la salud, pues no todos éramos titulares de ese derecho. La salud se universalizó con la Constitución española. Hoy en día todos tenemos nuestro número de la Seguridad Social. Antes los titulares de este derecho, que estaba, ya os digo, vinculado con la Seguridad Social, eran las personas que cotizaban a la Seguridad Social. Los padres, que normalmente eran los que trabajaban fuera de casa, pues incluían a sus hijos y a su mujer, en el caso de que no trabajara, como beneficiarios de ese derecho. Pero hoy en día, con la Constitución, se universaliza ese derecho y todos tenemos el derecho a la protección de la salud desde que nacemos. Tenemos nuestra propia
tarjeta de la Seguridad Social y a mí, por ejemplo, hoy me sería imposible coger una cita para mis hijos a mi nombre. Las citas van con el número de mi hijo y a su nombre. Por tanto, ellos son los titulares del derecho, cualquiera de nosotros, ¿vale? Tenemos también el derecho al acceso a la cultura. Todos tenemos ese derecho a acceder a la cultura, a promover la ciencia, la investigación y que todos podamos beneficiarnos de ella. El derecho a disfrutar del medio ambiente, derecho que también es un deber. Todos tenemos un derecho a un medio ambiente saludable, pero también tenemos el deber de cuidar el medio ambiente. Ese es el artículo 45. El artículo 46, el de la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico. Los poderes públicos tienen que garantizar y conservar y promover ese patrimonio. El derecho a la vivienda digna, el artículo 47. De hecho, los poderes públicos tienen la obligación, ¿no? Aunque ya veremos que este no vincula con tanta fuerza a los poderes públicos, pues de intentar que se hagan políticas para que todas las personas tengan un acceso a la vivienda. Ya veis que lo siguiente es la participación de la juventud, ¿no? Que es el artículo 48. Los poderes públicos tienen que promover también que los jóvenes participen en todos los aspectos de la vida, la protección de las personas con discapacidad, políticas dirigidas a que las personas que tienen discapacidades pues también tengan una vida digna y con los cuidados necesarios, igual que el artículo 50, la protección de la tercera edad, políticas dirigidas a que nuestros mayores pues tengan sus pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, que puedan tener una vida digna y puedan pasar sus últimos años de vida pues en un estado de bienestar siempre dentro de las posibilidades. Tenemos el artículo 51, que es la protección de los consumidores y usuarios. A día de hoy hay asociaciones de consumidores y usuarios que nos ayudan cuando nos sentimos que en nuestra situación de consumidor o de usuario de algún bien, pues no se nos ha tratado de la forma correcta. Y por último está el artículo 52, que es el de las organizaciones profesionales. Las organizaciones profesionales que siempre van a contribuir a los intereses económicos que les son propios y al igual que los sindicatos o que la participación de los ciudadanos en los partidos políticos, estas organizaciones se tienen que crear y tienen que funcionar de forma democrática. Como veis, tenemos un elenco enorme de derechos y libertades a la que nosotros tenemos que ver con nuestros propios ojos en nuestra sociedad. Es decir, tienen que existir políticas por parte de los poderes públicos dirigidas a que estos derechos sean efectivos, que no se queden solo en el papel. Pero no todos los derechos se garantizan por los poderes públicos de la misma manera. Por eso los hemos dividido en estos tres bloques, porque dependiendo del bloque de derecho correspondiente, el nivel de protección también varía. El primer bloque de derechos, que era el de los derechos fundamentales y libertades públicas, tiene el siguiente, tiene las siguientes garantías. Las garantías de los derechos fundamentales, de todos los derechos de la Constitución y de las libertades y obligaciones que tenemos, aparecen en el artículo 53, ¿vale? Pero ya os digo, no todos se garantizan de la misma manera. Las garantías del primer bloque, ¿cuáles serían? Te dice en primer lugar, vinculan a todos los poderes públicos. Cuando hablamos de vinculación, quiere decir que es obligación. Los poderes públicos
obligatoriamente nos tienen que garantizar esos derechos del primer bloque. Vinculan a los poderes públicos. En todas las políticas tienen que estar dirigidas a que no haya discriminación, a que tengamos una educación como la Constitución nos indica, a que podamos expresarnos libremente dentro de los límites, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo algunos de los artículos que hemos comentado. Todas sus políticas tienen que ir dirigidas a que esos derechos se nos... nosotros podamos verlos con nuestros ojos y los sintamos que los están cumpliendo. Por eso, toda normativa que trate sobre esos derechos están sometidos a reserva de ley, es decir, tiene que haber una ley que los desarrolle. No puede ser otro tipo de norma jurídica, nunca puede ser un reglamento, una ordenanza, no. Tiene que ser una ley. Y además, en los derechos de la sección primera del capítulo segundo, es decir, desde el artículo 15 hasta el artículo 29, tienen que ser leyes orgánicas. Es decir, si yo voy a desarrollar o voy a hacer una política o voy a tratar estos derechos, tengo que hacerlo mediante ley orgánica, donde hay una mayoría absoluta de todos los miembros de las Cortes Generales, que es el poder legislativo. Y después, además, tenemos la suerte de que si nos sentimos nosotros vulnerados en esos derechos, podemos ir directamente a los tribunales a que nos asistan. Nosotros podemos decir, oiga, voy al tribunal y digo que me han discriminado por ser mujer, por tener una religión concreta, por ser de una raza concreta. Y eso se decidirá en un tribunal donde yo soy la que pongo la denuncia. Y además puedo ir al tribunal constitucional, yo como persona humana, como persona física, yo sola, a decir mediante un recurso de amparo que se me ha vulnerado uno de esos derechos. Además de eso, se podrán interponer recursos de inconstitucionalidad por otros actores, ¿no? Que normalmente son el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 senadores y 50 diputados. Cuando hay una ley que se entiende que no está dirigida a que estos derechos se cumplan, o que pueden ser inconstitucionales o van en contra de estos derechos, se puede interponer también ante el Tribunal Constitucional por parte de estos sectores que os comento. Pero también puedo ir yo, que es muy importante, ¿vale? Esto es importantísimo porque si veis en los siguientes grupos, en el segundo bloque, que es los derechos y deberes de los ciudadanos, que serían los de la sección segunda del título primero, es decir, todos los que hemos visto que son derechos y deberes, también vinculan a todos los poderes políticos, es decir, todas las políticas deben de ir dirigidas a que estos derechos se cumplan. Esa garantía es la misma que el resto de los derechos. Pero, sin embargo, ya no necesitan una ley orgánica para ser desarrollados, necesitan una ley ordinaria, que también es una ley, pero la mayoría que tiene que aprobar esa ley ya no es mayoría absoluta, sino mayoría simple. No necesitamos una mayoría tan grande de personas dentro de las Cortes Generales para que se apruebe esta ley. Y además ya no podemos ir nosotros directamente a los tribunales a ejercer nuestro derecho o al Tribunal Constitucional porque nosotros nos sentimos que se nos ha vulnerado ese derecho. Nosotros solo podremos ir a los tribunales si se incumple una de las normas que desarrollan esos derechos, es decir, esas leyes ordinarias que tienen que desarrollar esos derechos. Si se incumplen en nuestra persona, iremos a los tribunales, pero no si se nos incumple el derecho, yo digo, por ejemplo,
en el artículo, vamos a poner un ejemplo que os pueda interesar. Por ejemplo, el derecho al matrimonio, ¿no? Pues yo, oiga, que es que yo no, este derecho y este deber no, se está incumpliendo en mi persona. Bueno, pero ¿qué quiere decir que se está incumpliendo? Es que yo me quiero separar de mi marido, no cumplo los requisitos del Código Civil y no me lo permiten. Ah, es que usted tiene que cumplir esa ley de desarrollo de este derecho o se tiene que incumplir en su persona para que yo le pueda atender. Se podrá proteger mediante recurso de inconstitucionalidad porque esas leyes que desarrollan estos derechos sean inconstitucionales, pero eso lo tendrán que hacer los propios poderes públicos. 50 senadores y 50 diputados, el presidente del gobierno, que indica que esa ley que se está dictando, pues en algún aspecto o esa ley completa será inconstitucional y lo decidirá el Tribunal Constitucional, pero yo no podré ir directamente a los tribunales porque ese derecho no, es que el derecho se ha incumplido en mi persona, no, se ha incumplido en mi persona requisitos o normas que han desarrollado ese derecho y que en mi vida no se están cumpliendo. Y entonces podré ir a los tribunales ordinarios. Y por último, si vemos el tercer bloque, ya veréis que la diferencia es mucho más amplia. Ya no vinculan a los poderes públicos, sino que informarán la práctica judicial, la legislación y la actuación de los poderes públicos. Es decir, se tendrán en cuenta a la hora de hacer leyes, se tendrán en cuenta por los jueces y tribunales en el caso de que se estén incumpliendo o de que haya alguna norma que no los estén cumpliendo con exactitud. Y los poderes públicos en sus políticas también intentarán que estos derechos se cumplan, pero no tienen esa vinculación, esa obligación para hacerlo, ¿vale? Y solo, igual que en otro bloque, en el segundo bloque, podremos ir a la jurisdicción ordinaria cuando se incumplan las leyes que desarrollan esos derechos en nuestras vidas, ¿vale? No podremos ir directamente porque yo veo una ley que es inconstitucional y yo pueda ir a decir que se está incumpliendo ese derecho. Se tiene que incumplir en mi persona un punto concreto de una ley que desarrolle ese derecho. Las leyes, entonces, si es así, pues se pueden declarar inconstitucionales en el supuesto que vulneren esos derechos, pero no seremos nosotros los que podamos ir a los tribunales para que la declaren como inconstitucional. Tienen que ser las personas que pueden interponer por ellas un recurso de inconstitucionalidad que a nosotros se nos escapa de nuestras manos como personas físicas y personas de a pie, ¿vale? Como veis, es un resumen de todos los derechos con sus garantías, que ya veis que dependerá del derecho que sea, se nos garantizará como personas de una manera o de otra. En algunos tendremos unas posibilidades y en otros tendremos otras. Pero siempre tiene que ir, o tenemos que intentar que se cumplan en lo más básico, ¿vale? Me gustaría y ya intentaremos de alguna manera que podamos ir viendo todos los títulos de la Constitución en estos pequeños talleres para que os podáis ir haciendo una idea global de cada artículo hasta donde podamos llegar, ¿vale? Yo espero que os haya gustado mucho, que os hayáis enterado al menos de las cosas más importantes de cada artículo y que, bueno, pues que haya funcionado de la mejor manera. Vale. ¿Vale? Sí, gracias. Gracias a vosotras. Gracias, Rosa. A vosotras. Rosa, mañana otra